Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias por estar aquí. Bueno, en este video quiero hablar, ¿verdad?, de lo que viene siendo la condenación al ser humano. ¿Qué es lo que lo condena, verdad, en sí? ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque es lo único que lo va a condenar. Nada más, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque cuando ya entendiste, ya lo otro que también condena, pues ya no lo vas a hacer, lógico, ¿no? Porque ya lo entendiste, pero principalmente lo que al hombre, ¿verdad? Al ser humano condena es lo que vamos a leer aquí, ¿verdad? En este video. Bueno, vámonos a Juan, capítulo 3, versículo 16. Y ese casi todo, hasta no cristiano lo conoce, ¿verdad? Bueno, vamos a mirarlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice el 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, aquí en el 18 nos está hablando claramente, ¿verdad?, que el que no creyó, ¿verdad? Pues no, ese no puede ser parte de él, ¿no? Y dirás tú, bueno, pero yo sí creo. Yo sí creo en Dios, creo en Jesucristo y hasta en el Espíritu Santo que hablan ustedes, ¿no? El Espíritu Santo que dicen que está en nosotros. No, a ver, vamos a ver. En primer lugar, para que tú creas directamente, amiga, amigo, en el Evangelio de la Gracia, tienes que leerlo y entenderlo, ¿verdad? Y practicarlo. Y también de igual manera, ¿verdad? Bueno, pero sí puedes, claro que sí puedes tú, ¿verdad? Y más todavía si estás ya en un casi ya para morir, por decir así, ¿verdad? Que Dios no te deseó la muerte nunca jamás. Pero vamos a mirar la manera en que yo te lo estoy explicando para que lo entiendas. Si tú estás ya para morir y tú de verdad te arrepientes, ¿verdad?, de todo lo que has vivido en manera humana, ¿verdad? Adorando ídolos, toda idolatría de imágenes y de todo, ¿verdad? Y también, bueno, que tú has dicho que amas a Dios sobre todas las cosas y que amas a Jesucristo, su Hijo también. Bueno, pero entonces Él no quiere que, aunque cuando tú dices sobre todas las cosas, Él no quiere que tú ames o adores, veneres imágenes, ídolos, todo lo que es hecho con las manos del ser humano, todo aquello que por más que te digan que así apareció y que no sé qué, bueno, pues el diablo también hace milagros, pero si la Biblia dice claramente que no debes de adorar imágenes, lo dice en Éxodos 20, entonces, oye, pues hay que creerlo, ¿no? Hay que creerlo, ¿por qué? Porque por eso es que el pueblo de Israel, ¿verdad? Los hijos de Israel van a pagar un precio, ¿verdad? Van a ser tribulados por eso mismo, los hijos de Jacob. Entonces vamos a mirar por qué es realmente que debes de conocer cómo es que tú, cuando tú te entregas a mi Señor Jesucristo, no es nomás así como que lo hiciste, como que te conviertes en una paleta y sigues jugando voleibol. No, esto es de que tú al creer ya directamente vas a ir a la Biblia y si no sabes directamente cómo buscar, bueno, pues para eso hay pastores y predicadores a los cuales tú les puedes preguntar dónde puedes empezar tú el conocimiento, ¿verdad?, de tu salvación, para que tú lo halles y lo escuches, lo leas y lo entiendas. ¿Por qué? Bueno, porque es fácil de decir esto, ¿ok? Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero hay dispensaciones, hay tiempos. ¿Y cuál es nuestro tiempo? Bueno, pues ahí es lo que tú vas a entender. Ya una vez que entiendes tu salvación, bueno, entonces sí, ya vas a irte a conectarte con, fíjate bien, te vas a conectar con el Evangelio del Reino de los Cielos, el que predicó Jesús de Nazaret, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora ahí vas a mirar, mucho es para nosotros, mucho de ese evangelio, ¿ok? Mucho es para nosotros, pero no todo. ¿Por qué? Bueno, porque
Él ahí es fe más obras y nosotros somos directamente nada más por fe. Gracias a Dios Padre Todopoderoso que así lo determinó Él desde antes de que todo esto surgiera del ser humano. Entonces, ¿qué te digo yo? Bueno, que cuando uno de verdad cree, ya no es condenado. Claro, mira, aquí lo dice. ¿Verdad? Ahora el 18 que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Es creer nomás en el nombre? Claro que no, vuelvo a repetirlo, es en el Evangelio de la Gracia. Son dos evangelios, el Evangelio del reino de los cielos y el Evangelio del reino de Dios, el reino de la gracia. ¿Ok? Ahora, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, yo aquí quiero decir algo, lo voy a hablar por mi persona, en mi tiempo, ¿verdad? Que yo vivía como mundano, es la verdad, ¿ok? Fíjate bien, yo tomaba y yo decía que no era malo, ¿ok? Yo fumaba y decía que no era malo. Yo llegué directamente, ¿verdad?, a pelearme y yo pensé que no era malo, pues yo nomás me defendía. Yo empecé a conocer cosas que dije, wow, oye, es que si es cierto, todo esto es pecado, ¿verdad? Bueno, entonces, quiero hacer un video también para subirlo aquí después de este, espero que sí lo pueda subir, a donde nos habla el apóstol Pablo qué es y qué no es pecado, por decirlo así. Entonces, el que directamente es condenado es aquel que no creyó en el Evangelio de la Gracia, ¿ok? Si tú gustas, puedes mirar directamente, ¿verdad? En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, y bueno, ahí es a donde el mismo Señor Jesucristo nos dice, que pues sí, ya llegó la hora que arrepiéntanse porque, ¿verdad? Y crean al Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? Bueno, porque Él estaba allí en ese tiempo, hace alrededor de 2000 años. Y bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tú te arrepientes, no es que te arrepientes nada más de decir de todos tus pecados. ¿Sí me entiendes? No es eso. ¿Por qué? Porque los vas a seguir cometiendo igual. No, mira, te vas a arrepentir de tu manera de pensar, de que tú crees que eso no es pecado lo que tú haces. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces, ¿verdad?, que para ti no es pecado, para Dios lo es. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de caminar en el Espíritu, ya no, ¿verdad?, en el cuerpo viejo que teníamos antes de entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que cuando nosotros nos entregamos a Él, nacemos de nuevo. ¿Y cómo es que nacemos? Bueno, nacemos espiritualmente, ¿no? ¿Y cómo nace un niño, una criatura? Bueno, nace del vientre de su madre, chiquito, ¿verdad?, del agua. ¿Por qué? Porque es un agua donde Él está y si se rompe ¿verdad?, pues empieza a caer el agua y el niño empieza a tener problemas, ¿ok? Entonces quiere decir que esto, ¿verdad?, es nacer del agua y del espíritu. Primero es del agua y después es del espíritu. Pero ya nacimos, ¿verdad?, por nuestros padres terrenales, por el agua. Ahora es por el espíritu. Pero fíjate bien, si tú dirás, bueno, pero ¿y cómo es nacer en el espíritu? Pues es creyendo, es arrepintiéndote de tu manera de pensar, de cómo es que estás viviendo en una manera pecaminosa y que tú crees que no es cierto, ¿ok? Ahora vas a decir, bueno, oiga, pero ¿a poco usted ya no peca? ¿A poco usted ya no hace eso que hacía antes? Bueno, te voy a decir, yo ya no practico el pecado. De repente peco, sí, porque soy humano. En este cuerpo de carne y sangre es lógico que nosotros vamos a ir a esas tentaciones, ¿ok? Pero hay mucho más, ¿verdad? Hay mucho más en lo cual yo quiero aprender junto contigo para que veamos que es algo enseñado, ¿verdad?, para nosotros de la palabra de Dios, que es la Biblia, y nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que nosotros ya somos salvos. No nos podemos perder. ¿Sabes por qué? Porque no hicimos nada para merecer nuestra salvación eterna, entonces no podemos nosotros hacer algo para perderla, ¿ok? A sabiendas de que en la Biblia se encuentra todo eso. Bueno, ahora,
Cuando Él nos está diciendo en el 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al hablar hombres es hombres y mujeres, ¿ok? Entonces quiere decir aquí lo siguiente, ¿verdad? Que si yo no quise aceptar a mi Señor Jesucristo como mi Salvador y Dador de vida eterna, era porque yo tenía compromisos, ¿verdad? De banquetes sociales donde había alcohol, ¿verdad? Donde había mujeres, a donde había vicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, no, pero es que yo con ellos convivo ya de años y yo pues no puedo mantener una situación diferente, pues me voy a echar a esos como enemigos y luego ¿qué hago? Bueno, entonces también, ¿verdad? Acordémonos, ¿verdad? Los que ya hemos estudiado la Biblia, a donde dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él no vino a traer paz al mundo, sino al contrario, ¿verdad? A ponernos a unos contra otros. ¿Y qué quiere decir Él con eso? Bueno, que el evangelio de la gracia, ¿verdad? Para nosotros y el evangelio del reino para ellos en ese tiempo, bueno, era de que yo iba a creer y mi mamá no, o mi mamá iba a creer y yo no, o mi papá iba a creer y nosotros no, y así, ¿no? Entonces dice que ahí es donde se ponen en contra, ¿verdad? La suegra con la nuera, etcétera. Entonces, eso es, ¿ok? Entonces, él o yo, hablando de esta persona, debería de interesarle más, ¿verdad? Caminar en la luz y dejar esas personas, si esas personas ya no se interesan por ser amigables conmigo, bueno, pues entonces dejarles, ¿verdad? Dejarles yo en paz, ellos por su lado, yo por el mío. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya estoy siguiendo en lo espiritual a Dios, o ya voy a seguir a mi Dios en lo espiritual, ¿no? Esa es una cosa. La otra es, ¿verdad? De que hay veces que en la propia familia no te dejan. Ay, no, que mira, que aquí, que allá. O que te estás renegando de lo que tú estás creyendo ahorita y que te vas a arrepentir. No, no te vas a arrepentir. Y te voy a decir una cosa, ¿ok? La condenación viene individual. Es decir, que no viene por familias, no, es individual. Si tu familia no quiere creerlo y no quiere entenderlo y tú por darles gusto también te vas a perder, recuerda que el lago de fuego, a donde al final va a ir todo aquel que no se halló su nombre en el libro de la vida, bueno, o más bien que fue quitado, ¿verdad? Su nombre del libro de la vida, bueno, pues ya se fue, ¿ok? Ya no hay retorno, ¿ok? Entonces, es muy interesante que conozcamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que pierde, o más bien cómo es que se pierde el ser humano, ¿ok? Bueno. Dirás tú, ok, pero a ver, ¿cómo le encuentro yo todo eso? O sea, explíquese, pues si no, entonces, ¿de qué sirve que hable? Ok, fíjate bien. Las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué dices tú? Pero ¿cuáles son? Bueno, ahorita te las voy a dar al final, para que entiendas qué es, ¿verdad? El entendimiento que debes de tener, pero recordándote una cosa, toda la Biblia es palabra de Dios y debemos de leerla toda, pero tú tienes que empezar primero por tu salvación, claro que sí, tienes que empezar primero qué es lo que no debes de hacer y qué es lo que sí puedes hacer para que no te salgas de esa relación que vas a tener con Dios, ¿ok? Porque ya es entre tú y Dios, ya esto ya no es tú y el mundo, sino que tú y Dios, ¿ok? Entonces, eso es, cuando ya lo entendiste, entonces sí, alerta. ¿Por qué? Bueno, porque vas a estar al pendiente, ¿verdad? De las, bueno, más que nada, sí, ¿verdad? Porque muchas de las personas no creen en eso, pero bueno, al menos yo sí, ¿ok? O muchos cristianos. Bueno, entonces empecemos después de eso en entender directamente nosotros las profecías de los profetas, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo en la profecía que nosotros estamos por ser arrebatados de un momento a otro. Eso yo lo sé y lo creo en mi corazón porque la Biblia lo dice. Entonces hay que estudiarla para entenderla, hay que creerlo, no, hay que estudiarlo para creerlo, porque si lo vas a creer sin leerlo, entonces puede que yo te esté mintiendo y ahí es el problema, que tú vas a vivir engañado, ¿ok? Entonces dice directamente, ¿verdad? En el 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿ok? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, ¿qué es la luz? La luz es la Biblia. ¿Quién era la luz? Mi Señor Jesucristo, Jesús, el de Nazaret. Él era la luz.
¿Por qué? Bueno, porque Él traía la luz, ¿ok? Bueno, entonces quiero hablar esto un poquito más detalladamente diciéndote lo siguiente, ¿ok? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, tú estás leyendo y no eres en mi Señor Jesucristo, no eres nacido de nuevo en su nombre. Ok, entonces dices, y vamos, es lo mismo que yo te dije hace ratito. Ok, tienes por ahí una libretita con fechas de donde vas a tener ambientes por ahí, ¿verdad? Y dices, no, pero ¿y qué hago con esos ambientes? Después, ¿no? Fumas, tomas, y voy a decir algo que no lo haces, pero si lo hicieses, ¿ok? Porque aquí hay de todo, ¿ok? Hay quienes sí lo hacen y quienes no, entonces voy a decirlo así, ¿ok? Vamos a suponer que fumas, que tomas, te drogas, ¿verdad? Y haces fornicación, ¿no? Entonces dices, no, pero es que mira, todo eso son vicios, todo eso lo tengo que seguir practicando, entonces no puedo estar, claramente no puedes estar, ¿verdad? En los dos, ¿verdad? Pero si tú te entregas a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Él te va a ayudar, o el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar para que tú vayas dejando todo eso. Claramente, si tú le vas a echar ganas, porque una cosa sí te digo, ¿ok? Tú, si te entregas a mi Señor Jesucristo de corazón, como lo dice Romanos 10, bueno, pues entonces tú directamente vas a entender que no hay que mentir, y mucho menos a Dios, ¿verdad? Porque Él es omnisciente. Entonces quieres saber que no puedes tú engañarle a Él, y mucho menos engañarte a ti. Entonces, si tú lo aceptaste de corazón, como tal lo dice, ¿verdad? En Romanos 10, bueno, entonces tú ya vas a caminar diferente, no vas a caminar como el mundo, o es decir, no vas a caminar como antes en tu manera de vivir de antes, ¿no? Sino que vas ahora a caminar en el Espíritu de Dios. Él te va a ir porque Él va a mirar todo lo que tú estás haciendo de por sí, ¿verdad? Y tú lo vas, mira, tú lo vas a creer cuando ya lo hayas vivido. ¿Por qué? Porque cuando ya lo hayas vivido vas a mirar, si eras que de los que te usabas drogas, ya no las vas a usar. Si eras de los que tomaba, ya no vas a tomar. Y si eras de los que fumaba, ya no vas a fumar. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Yo no te quiero ni asustar, alarmándote, no. Tú te entregas a mi Señor Jesucristo. En oración le pides todo esto al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y oye, todo eso va a trabajar porque Dios oye a sus hijos. Y tú, una vez que ya te entregaste a mi Señor Jesucristo, en ese momento que tú decidiste entregarte, ya eres parte de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Eres también ya directamente hijo de Dios, ¿ok? Y si no, puede decirte también a Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice que todo aquel, ¿verdad?, que creyó en Él, o sea, en mi Señor Jesucristo, Cristo le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, cuando tú ya, te vuelvo a repetir, ya creíste en eso, ¿verdad? Entonces ya eres tú directamente sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo encuentras en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Sin menospreciar, porque es lo más importante, el sacrificio, ¿ok? El sacrificio. ¿Ok? Entonces quiere decir que la sangre hermosa y preciosa de mi Señor Jesucristo fue el real sacrificio para que tú fueras liberado directamente de toda condenación eterna. ¿Para qué? Para que vivas con mi Señor Jesucristo donde Él esté. Amén. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué dice 20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ya estamos de acuerdo en que aquel que no quiere aceptar a mi Señor Jesucristo no es directamente porque no le agrade la situación, sino que tiene una manera de vivir muy escandalosa y realmente no quiere que se sepa, o directamente, ¿verdad?, no quiere dejar de hacerlo. Ahora, él me tiene que decir a mí, oh Raúl, no, eso es entre la persona y Dios. Yo no tengo que saber nada, eso es entre la persona y Dios. Eso no lo tiene que saber un pastor, eso es entre Dios y la persona. Eso no lo debe saber un predicador, es entre Dios y la persona. Eso no lo debe saber nadie. ¿Por qué? Bueno, porque te confiesas ante Dios, no ante los hombres, y aquel que se confiesa ante los hombres, bueno, pues está confiando en los hombres y no en la palabra de Dios.
Bueno, vamos a ver en el versículo final donde dice, versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, por ejemplo, yo podría ahorita estar, que ya me gustaba antes, que yo no cantaba nada bien, pero yo creí que sí, podía, que sí cantaba, aunque yo sé que no, ¿verdad? Yo subía videos bíblicos, videos de canciones donde yo cantaba al YouTube. Yo lo hacía y yo me sentía bien. Ahora, ya dejé de practicar eso porque realmente me di cuenta que ni canto bien, ni más o menos, y verdad, pues no. Y ahora en lugar de videos de ese tipo, ahora, ¿verdad? O de chistes, ¿verdad? De películas chistosas, ahora pues yo subo videos de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y allí invito, ¿verdad? A que, de verdad, te exhorto a que mires la Biblia. Y si hay alguno que me diga a mí, mire, ¿sabe qué es que usted leyó esto y esto no es cierto? Bueno, entonces ya miraríamos cómo dialogar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay Biblias que son un poquito diferentes. En cambio, ¿verdad? Hay unas que interpretan muy bien, dan muy bien la interpretación, hay otras que no. Hay unas que tienen, por ejemplo, te quiero hablar, aprovechando el tiempo, te quiero hablar, ¿verdad?, de la Reina Valera 1602. Esa, al menos esa sí me gusta a mí. ¿Por qué? Porque enseña, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Juan, ¿verdad? Perdón, en Juan, no primera, en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Donde dice la palabra, no dice el verbo, dice la palabra, ¿ok? Entonces también por allá donde está primera de Pedro, también nos enseña a nosotros, ¿verdad? Allí, por allí, que dice, la estrella, ¿verdad? Que nos va a resplandecer la estrella. Y en esta que te estoy leyendo, en esta Biblia, habla de el lucero. Cosa que, bueno, no sé qué tan malo sea lo uno de lo otro, pero yo hablo de esta porque es más fácil que tengas una de estas Biblias que aquella. Pero si la puedes conseguir aquella, bueno, qué mejor. ¿Por qué? Porque ahí vas a entender muchas de las maneras en las que están las Biblias, unas intercambiadas, y a otras les quitan versículos, ¿ok? Así es de que ponte abusado cuando ya agarres una Biblia. Pero lo principal es eso, ¿ok? Que tengas tu conocimiento, que de verdad lo que condena al ser humano es no creer en mi Señor Jesucristo, pero no creer en su evangelio, en las buenas nuevas de la gracia. No es nomás, vuelvo a repetirlo, de que si crees o no crees, porque yo le puedo llegar a una persona, oiga, ¿usted cree en Cristo? Sí, sí creo. ¿Usted cree en Dios? Sí, sí creo. ¿Usted cree que hay un Espíritu Santo? Sí, sí creo. Ah, ¿usted ya es salva? No es así. Hay mucho de qué hablar de eso. Pues eso, imagínate, es un mandamiento de Dios, ¿no? Que Él nos regala su gracia, ¿verdad? Que por Él es que nosotros recibimos la gracia. Pero ya después tenemos que alinearnos a la manera, ¿verdad?, de que Él quiere que seamos nosotros. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que a nosotros directamente o al mundo, qué es lo que lo condena? Bueno, pues no creer en la Biblia. Porque si crees en la Biblia, crees en el Evangelio de la gracia. Y si crees en el Evangelio de la gracia, es lógico que crees en mi Señor Jesucristo. Porque tú no puedes venir, ¿verdad?, y decir, oh, ¿sabe qué? Yo sí creo en el Evangelio de la gracia, pero no creo yo en el Evangelio del reino, o sea, donde están los 4 evangelios, ¿verdad? Que es un solo evangelio. No creo, ¿verdad? Y luego, o también, por ejemplo, que digas, no, es que mire, sabe que yo no creo en las profecías de ese profeta. No, todo es de Dios, todo es de Dios. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos estar atentos a ella. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros podamos ser en un tiempo futuro, ¿verdad? No sé, puede ser hoy, mañana, no sé, que seamos arrebatados la Santa Iglesia, mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y para estar con Él, bueno, empiezan también ya en ese momento los juicios. Y yo digo que deben de empezar en ese tiempo, no digo que tiene que ser así, pero yo digo que sí, porque ahí es donde me imagino que va a haber problemas con la desaparición de los cristianos, ¿no?
Bueno, entonces esto es a la vez lo que yo quería que ustedes supieran, que pues nosotros, ¿verdad? Lo que condena al ser humano es no creer en la Biblia, no creer en el Evangelio de la Gracia, no creer en Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues eso es a la verdad la enseñanza que en este video yo quise dar, ¿verdad? Y bueno, agradezco de todo corazón a todos aquellos que sí lo miraron hasta el final y bueno, pues que le van a dar un me gusta ahí, ¿verdad? Para que siga el video, ¿verdad? En la nube, ¿verdad? Del YouTube, porque si no, pues se cae, ¿verdad? Estos van flotando y dependiendo que si llevan me gustas, ¿verdad? O vistas, bueno, ahí permanece y lleva un tiempo, ¿verdad? De que tiene que permanecer ahí, pero si no lleva me gustas, entonces ya eso como que se va bajando hasta que ya nadie los mira porque ya no salen en la internet. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que si te gustó, le pongas un me gusta y pues también si puedes que lo compartas y también, ¿verdad? Que te suscribas a mi canal, ¿verdad? Y ahí pues es todo lo que quería decirles. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre y los espero en mi próximo video.